Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Rafa, el hábito no hace al monje, pero un monje sin hábito no es nada. Me repitió mi querido amigo alguna que otra mañana de esas que llenamos de literatura y vinos nuestros escasos y valioso tiempo. Intenté rebatir, construir un discurso perspicaz y coherente para refutar tal propuesta de debate, pero aquella sentencia, aquella exégesis tenía la virtud de ser casi un veredicto inamovible. Laudoaxioma, difícil de destripar en aquellos momentos donde la complicada del asunto y los aturdidos y vaporosos alcoholes hicieron el resto. Es evidente que en cierta forma el hábito marca un respeto, una rectitud propia que sin ella se perdería de forma y modo entre la multitud variopinta, a veces satírica y jocosa, otras dictaminante y poco informada. No nos podemos imaginar quizás a un jefe de Estado, un renombrado rector o ilustre humanista intentando sentar cátedra de desaguisadas formas del decoro. Y no es discriminatorio, es simplemente sentido común. Pero pese a tales cuestiones personales, también pienso que el ser humano tendemos desde que el mundo es mundo, a anteponer las fórmulas al fondo, de equivocadas y de metodologías con el fin mismo, que veneran el ropaje y no reparan quien se engalanan con tan desafortunadas prendas. Sentenciamos a quien no tiene papeles, que hablen de sus títulos, quien no tiene horas de estudio bajo la batuta y tutela de disciplinados y estructurados centros de enseñanza. Y a veces nos equivocamos sin remedio, caemos en el burdo egocentrismo de las miradas de soslayo, del ególatra prepotente y mal cocinado. Decía al respecto el sacerdote y poeta español don José Iglesias de la Casa, loable y de satírica lengua, lo siguiente: ¿ves aquel señor graduado, roja borla, blanco guante, que nómine discrepante fue en Salamanca aprobado?
pues con su borla, su grado, cátedra, renta y dinero, es un grande majadero. Ve servido un señorón de pajes en real carroza, que un rico título goza, porque acertó a ser varón, pues con su casa, blasón, título, coche y cochero, es un grande majadero. Ves al jefe blasonado, que tiene el cuero cosido de heridas que ha recibido allá en Flandes batallando, pues con su escuadrón, su mando, su honor, heridas y acero, es un grande majadero. Ves aquel paternidad tan grave y tan reverendo, que en prior le está eligiendo toda su comunidad, pues con su gran dignidad, tan serio, ancho y tan entero, es un grande majadero. Ves al juez, con fiereza cara, en su tribunal sentado, condenando al desdichado reo que en su manos para, pues con sus ministros, vara, audiencia y juicio severo, es un grande majadero. Ves al que esta satirilla escribe con tal denuedo, que no cede ni a Quevedo ni a otro ninguno en Castilla, pues con su venia, letrilla, pluma, papel y tintero, es mucho más majadero. El mundo de por sí está lleno de majaderos, así, que no seas uno más. Sé juicioso y valora el trabajo bien hecho, sin baratijas ni fruslerías, tal como leí alguna vez en el semanario pintoresco español. Lo que pretendemos es llamar la atención de muchas gentes que no aciertan a apreciar el mérito desnudo, de vanos atavios, que deslumbrados por el oropel de títulos y dictados no reparan en las personas que los tienen. Y por último, creen que la ciencia es inseparable de los que llaman carrera literaria. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante hablamos de gastronomía, hablamos de nuevas tendencias, hablamos de vinos, hablamos de enología, y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Sergio Solares. Él es técnico especialista en gastronomía y enólogo también de profesión. Sergio, todo un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Sergio, he estado ojeando un poco tu carrera, tus estudios, tus proyectos. Has sido siempre alguien muy inquieto, entiendo, porque la verdad que desde muy jovencito estás en este mundo metido y en otras cosillas. Sí, yo hace 26 años, así que peleando. Es una profesión complicada, que requiere de forma continua la renovación, el estudio, los avances en el mundo de la gastronomía en general y en el de los vinos en particular. Es algo que se mueve a gran velocidad, ¿no? Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, que tenemos el acceso a llegar a prácticamente la gastronomía de cualquier lugar del mundo, pues mucho más, porque hay muchas cosas por descubrir. La verdad es que tu carrera, tus quehaceres, esa línea entre la enología, los vinos, el marketing, ¿no?, esa proyección industrial, ha ido siempre muy en paralelo. ¿Cómo comienza, Sergio, ese enamoramiento profesional que sigue hasta hoy día? Pues mira, yo acabé de estudiar Administración, Gestión y Dirección de Empresas. Hice las prácticas en una empresa y me quedé en un momento en el que estaban a caballo, estaban empezando los cursos, ya estaban empezados, y por lo tanto no podía hacer nada, ¿no? Y en aquel tiempo, pues por casualidades de la vida, surgió un curso de coctelería en el que sacabas el título de Barman Master, y entré en el curso, lo hice. Al final del curso había un concurso entre nosotros en el que había que preparar 2 cócteles. Yo me inventé 2 cosas que creía que podían funcionar por el sabor y gané aquel concurso. Y a partir de ahí dije, bueno, pues esto, que yo no contaba ni mucho menos que fuera a ser mi profesión en aquel momento, dije, pues esto me gusta, vamos a ver. Y empecé a estudiar en la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón. Empecé a estudiar cocina y servicios, las 2 cosas, porque compatibilizaba las asignaturas comunes, y entonces empecé a hacer las 2 carreras. Y así fue, y a partir de ahí pues me pareció un mundo apasionante. Tuve la grandísima suerte de tener un profesor, José Manuel Peláez, que me llevó a muchas catas, a muchas actividades durante aquel tiempo, que se molestaba mucho en hacer con los alumnos actividades fuera de su horario lectivo. Y eso me hizo pues, convertirme en un apasionado de la gastronomía, y a partir de ahí, como con todas las cosas que llevo hechas en mi vida, cuando me meto en algo, me meto en profundidad y me gusta tener conocimiento, no me gusta hacer las cosas de cualquier manera, ¿no? Y por lo tanto pues, he empezado a hacer cursos de todo tipo hasta que derivó en el mundo de la enología. Yo me fui a vivir a Barcelona y a trabajar a Barcelona y bueno, pues estudié enología y hasta hoy, ¿no?, que estamos aquí. Eres de Gijón. Sí, soy de Gijón. Evidentemente estamos en esta Baja Andalucía, donde la gastronomía y los vinos es
es un arte, ¿no? Tenemos muy buenos productos, pero Gijón, aquella zona también del norte, es que realmente España entera está para comérsela. Sí, una de las grandes riquezas que tiene nuestro territorio es precisamente el atractivo y la diversidad gastronómica que tenemos, ¿no? Es decir, en España tenemos de todo, lo dice la campaña de alimentos de España, ¿no? que protagoniza otro asturiano, el chef José Andrés. Somos ricos, y somos ricos realmente porque tenemos el excelente aceite de oliva que tenemos, porque tenemos una huerta increíble, porque tenemos una colección de vinos fantástica. En definitiva, hay buena carne, hay de todo, ¿no? Y esa variedad gastronómica, esa riqueza y ese saber comer nos diferencia de la mayor parte de los lugares del mundo, ¿no? Porque sí es verdad que esa diversidad hace que cuando viajas, cuando vas a cualquier sitio, y creo que para conocer y para olvidarse de muchos de los complejos que tenemos en España, hay que viajar, ¿no? Y cuando viajas descubres que somos ricos, y somos ricos de verdad porque tenemos una riqueza gastronómica increíble. Oye, Sergio, si estuvieras actualmente, ahora mismo, en una placita en el centro de Gijón, ¿qué comerías y qué tomarías? Bueno, pues tengo claro que tomaría sidra, ¿no? que es nuestra bebida por excelencia, una botella de sidra bien escanciada, y me comería una andarica. Una andarica es una nécora, es como llamamos a la andarica allí en Asturias, y es uno de los placeres gastronómicos que quizás más eche de menos de allí, ¿no? Cuando estoy fuera, cuando estoy viajando y cuando no estoy en mi tierra, pues sí es verdad que echo mucho de menos eso, el poder sentarse en una sidrería, tomar un culete de sidra y comer una andarica. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo más actual. Hay un proyecto desde el 2020, si no me equivoco, que se llama RTV Gastro. Es un proyecto online dedicado a la gastronomía, entiendo que también alguno del vino y todo ese maridaje, ¿no? Esa coctelería. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿Y qué crees que puede sacar el profesional y el no profesional de ello? A ver, RTV Gastro es un proyecto que nació en el año 2011 y se quedó guardado en un cajón. Nació en el año 2011 de forma muy pretenciosa, muy grande, y bueno, y quizás pues los socios en aquel momento no eran los adecuados porque veían un camino distinto al que yo siempre quise marcarle a este medio de comunicación 100% online, ¿no? RTV Gastro es la comunicación gastronómica, es una forma de tratar de llegar al profesional, por supuesto, pero también al público en general, en el que pues sobre todo ahora con la renovación que estamos lanzando y que a finales de mes tendremos ya en marcha, pues la idea es que el medio de comunicación en sí tenga recetas, entrevistas, reportajes, hablemos de vinos, va a haber un poco de todo, tanto en imágenes a través de vídeo, podcast también con audios, entrevistas y demás, y luego pues un magazine, una especie de periódico que se va a renovar diariamente, pues con noticias, con entrevistas, con análisis de productos, o sea, un poco de todo. Lo que sí es un medio de comunicación, como digo, 100% online y 100% gastronómico. Esa es una de las grandes diferencias que pueda haber con el resto de medios que pueda haber en el mercado, ¿no? Hay canales tan conocidos, tan famosos como Canal Cocina, por ejemplo, que llevan un montón de años, pero que fundamentalmente su enfoque está a la cocina, aunque haga pinceladas de otras cosas. Hay muchos portales de recetas, hay muchos espacios dedicados al vino, a los destilados, a otras cosas, pero realmente hay muy poquito. Cuando tú buscas algo que tenga el paquete completo, pues es algo que es como una gaceta gastronómica. Ese es un poco la diferencia, diría, o el atractivo que yo puedo encontrarle como medio, que con un solo clic vas a poder acceder a cualquiera de las cosas. Y sobre todo, Sergio, la importancia que tiene ya un medio online, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? La televisión en la que estamos, clásica de toda la vida, evidentemente tiene su importancia porque ha nacido y ha crecido con nosotros, pero también es verdad que los nuevos tiempos empujan, y de qué manera. Bueno, empujan es una realidad, y de hecho todos los medios de comunicación tradicionales ya tienen sus formatos online, porque claro, saben que es la manera de llegar a más gente. Es decir, la gente de cualquier lugar del mundo va a poder ver este programa a través de la página web, si no estaría limitado a la zona a la que llega la señal, claro, ¿no? Esa es lo que ha hecho a las televisiones locales, comarcales o autonómicas, pues universales en este momento, porque si estamos en China y un sanluqueño está en China, pues puede ver la tele de aquí, o un chipionero, o sea, una persona de la costa noroeste pues podrá disfrutar de esta televisión gracias al online. Por lo tanto, lo online es básico. Yo creo que hoy en día quien no está en internet no existe, es así de sencillo. Así de sencillo. Sergio, la restauración ha cambiado en estos últimos años enormemente, y además sigue cambiando
tal como avanza, ¿no?, este siglo XXI tan rápido, ¿no?, en el que estamos metidos, ¿qué importancia guarda el sector de la restauración en esa actualización con las nuevas tecnologías y con la nueva metodología de ventas y de marketing, por supuesto? Sí, yo creo que, como digo, quien no está en Internet no existe, ¿no? Hoy en día cualquier persona que viaja lo primero que hace es buscar por Internet los sitios que recomiendan, ver las calificaciones de la gente y demás. Para mí esa es Internet es una herramienta tan buena como peligrosa, porque ha convertido a cualquier persona en crítico gastronómico y muchas veces, y además la mayor parte de este tipo de páginas de crítica no controlan realmente que la visita se haya realizado al establecimiento. Es decir, si tú y yo estamos enfadados, tú podrías criticar a mi establecimiento o yo al tuyo, y además, simple y llanamente. Se hace un daño enorme. Se hace un daño tremendo, y esto es algo que sí que debería de estar de alguna manera más controlado, porque además es muy difícil luego borrar ese rastro. Es decir, para que te quiten algo, para poder demostrar que esa crítica es falsa o que es malintencionada, es muy complicado, porque al final tratas con robots y con máquinas realmente, no llegas nunca a hablar con el señor Google por teléfono, ¿no?, por ejemplo. Entonces sí es verdad que es una herramienta muy buena porque te permite orientarte sobre aquello que alguien recomienda, que vivió supuestamente una experiencia previa, pero también es peligroso. Eso hace que la restauración tenga que cuidar mucho más cada uno de los detalles, que tenga que mimar mucho al cliente. Sucede en las zonas turísticas, y aquí estamos en una zona muy turística, ¿no?, toda la costa de Andalucía, en la que cuando llegan las temporadas gordas de trabajo, muchas veces se descuida el servicio al cliente, pensando que como ya tengo el pescado todo vendido y además la mayor parte de la gente es gente que va a llegar hoy y se va a ir mañana y no va a volver a lo mejor nunca más, o va a volver dentro de un año, de 2 o 3, pues piensas en el momento, ¿no? Yo creo que es muy importante que la restauración no piense en ese momento, sino que tenga muy en cuenta y muy claro, y yo creo que cada vez lo tienen más, que gracias a las nuevas tecnologías o por culpa de las nuevas tecnologías, mi experiencia luego va a ser la experiencia de otro, o va a tener la información de mi experiencia otra persona. Por lo tanto, si no lo haces bien, lo más probable es que el que venga después no vaya a tu establecimiento, ¿no? Claro. Yo creo que una manera de poder controlar esas críticas o cómo interactúa, ¿no?, el cliente con el establecimiento es por el número, ¿no?, de factura, ¿no? Claro. Puedes meter el número de factura y si está registrado en el restaurante te da acceso. Pero claro, crearte un perfil y poder echar a perder el trabajo de profesionales, claro, es tremendamente... Eso que has dicho es muy interesante. Pero poder sí, es muy controlar sencillo, claro. Tú cuando presentas una hoja de reclamaciones, la tienes que presentar en el establecimiento y el establecimiento tiene... Bueno, yo no digo que sea así, porque si fuera así es mucho más difícil hacer una crítica o pueden señalarte luego por la calle, ¿no? Pero sí es cierto que el mecanismo es muy sencillo. Tú cuando quieres hacer una crítica de un hotel en muchas de las páginas que hay de reservas de hoteles, pues tienes que hacer la reserva a través de esa plataforma, ¿no? Bueno, pues tú te debería ser algo así, pues lo que tú dices, un número de factura es tan sencillo como que ese número de factura tiene que corresponder a la realidad, porque el establecimiento emite un ticket que va correlativo. Claro, claro. Entonces es bien sencillo. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor limitaría más las críticas o el número de usuarios, y lo que quieren este tipo de páginas, lo que quieren al final es que haya muchos usuarios, porque eso es lo que genera publicidad. Pues también puede ser, es decir, ahí entra en conflicto siempre la política de una empresa, diríamos, o el ganar el dinero con lo que sería lo honrado y lo lógico. Hombre, si nos vamos a la vieja usanza, lo que tú y yo hemos conocido cuando nuestros padres nos llevaban a las ventas los domingos de paseo, era comer bien, ¿verdad? Yo creo que la mejor marketing que hay es que el restaurante cuide el detalle, como has comentado, pero que salgamos satisfechos, ¿no? Yo creo que el boca a boca es la mejor publicidad que hay, pero bueno. Sí, la realidad es que es esa, o sea, el boca a boca es sin lugar a dudas la mejor publicidad que hay, pero sí es cierto que tú, por ejemplo, cuando viajas, tú cuando estás en tu entorno, pues ya conoces, claro, el mejor crítico eres tú, pero cuando viajas, realmente muchas veces pues te encuentras con malas experiencias, y sobre todo porque la mayor parte de los hoteles y la mayor parte de las guías, cuando tú buscas en las guías tradicionales, recomiendan, bueno, y en las online también, recomiendan sitios muy céntricos y muy concretos, porque el crítico normalmente, o quien hace esa guía, no suele ser local, suele ser una persona pues que viaja y se dedica a escribir esa guía, y por lo tanto conoce lo más turístico, ¿no?, lo más habitual. Yo tengo un artículo escrito sobre Sanlúcar de Barrameda en el que recomiendo pues muchos rincones de Sanlúcar de Barrameda, que algunos de ellos, gente de aquí me decía, es que conoces Sanlúcar mejor que yo, y dice, bueno, pues es que yo cuando viajo a una ciudad me gusta
perderme por ella. No me gusta ir alrededor de la plaza del ayuntamiento, porque al final eso es lo típico, ¿no? Y lo típico muchas veces es excelente, pero otras veces no lo es tanto porque ya tienen al público y no tienen que hacer ningún esfuerzo por castigo, ¿no? Si vas a Madrid, claro, vas a la plaza Mayor, a Sol, sí, sí. Y con lo cual te vas a encontrar pues la paella esta precongelada, el calamar que viene de no sé dónde, con lo cual al final no es una buena experiencia. ¿Estás en el centro de Madrid? Sí. ¿Estás para la foto? Sí. ¿Vas a quedar muy bonito en Instagram y en Facebook? Sí, pero seguramente pero luego vete a comer a un barrio, que vas a comer mejor, seguro. No vas a comer bien, aparte de que te van a dar en la factura fuerte y flojo. Eso seguro. Bueno, todo esto que nos cuentas yo creo que viene bastante a colación con lo siguiente que te comento. Tanto la gastronomía, la restauración, como el mundo de la bodega, rodearse de buenos profesionales es una de las claves del éxito. Yo creo que es fundamental. Muchas bodegas, y yo lo veo aquí, ¿no? Con muchas bodegas parece que se han quedado ancladas en el siglo XVIII o XIX y estamos en el XXI, hay que evolucionar. Es decir, hoy en día, para vender, además de hacer un producto de calidad, porque si tú no haces un producto de calidad, tarde o temprano, a no ser que seas multimillonario, un gigante y seas capaz de tener una capacidad económica muy grande para hacer grandes campañas de publicidad, ¿no? El famoso refresco de cola, por ejemplo, sin ir más lejos, no vende por la calidad que tiene, sino vende porque nos bombardean publicitariamente y nos lo meten en la cabeza, ¿no? La comida basura, es decir, tipo McDonald's o Burger King. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Pues es un producto que vende por inercia porque va a un público muy distinto, pero la realidad es que hay que tratar de evolucionar. No solo es el vender un buen producto, sino tienes que tener unos buenos profesionales, sobre todo en la materia de marketing, que te lancen la marca, que te renueven la imagen y sobre todo hay que utilizar nuevas técnicas de venta hoy en día. Es decir, una bodega de vinos de cualquier lugar de España no tiene que tener un comercial que vaya con una caja como antiguamente en la furgoneta o en el coche y dejando muestras repartiendo por todos los bares, ¿no? Que era como se hacía hace 20 o 25 años, era muy habitual eso. Era un comercial que iba por los bares para introducir una marca, regalaba una botella de vino para que se probase. Esa botella de vino muchas veces acababa en una estantería o bebiéndosela a la hora de comer los empleados sin hacer ningún análisis del producto en sí, ¿no? Yo creo que es muy importante que las bodegas se conviertan en formadores de los profesionales. Es decir, ¿cuál es la mejor manera de que alguien se enamore de mi producto? Enseñándole a venderlo, haciéndolo que se enamore de él porque conozca la calidad, conozca cómo lo elaboramos, conozca cómo hay que servirlo, cuál es su temperatura correcta. Ese tipo de cosas son cosas que muchas veces se descuidan y es mucho más importante el dar una buena formación al profesional para que sepa vender tu producto que el hacer una gran estrategia comercial. Y si vamos, por ejemplo, al mundo de los destilados, aquí hay una fantástica, pequeñita pero fantástica destilería en Sanlúcar de Barrameda, pues cuando vas al mundo del destilado es muy importante sacar el destilado del bar tradicional con el servicio tradicional. Es decir, tratar de buscar una fórmula para que tu producto se convierta en único a la hora de la venta, con una serie de combinaciones, con una serie de signature serve, ¿no? De servicio de firma que te permita diferenciarte del resto. Y eso se consigue con la formación que tú tienes que dar, porque nadie como tú conoce el producto. Sí, pero si te das cuenta, en unos años donde, por ejemplo, la ginebra, ¿no? que ha tenido un boom importante en la última década, cómo ha ido cambiando la estética en sí del envase, la estética publicística del etiquetado, de la promoción, ese colorido, botellas totalmente diferentes, con diseño a cada cual más... Todo eso es un juego más de marketing que empieza a atraer a un diverso sector del público más joven, pero por lo menos con los generosos y con los vinos de crianza de nuestra tierra pasa exactamente igual. Cuando se quita el catavino antiguo, ¿no? Y se ponen las copas esterilizadas, las botellas cambian de formato, hay una nueva cromolitografía, una nueva estética del vino. Todo eso es para atraer, ¿no? Un poco al sector más joven o a otro tipo. Claro, ¿no? Y sobre todo para tratar de diferenciarte, porque vamos a ver, tú antiguamente cuando ibas a un bar había 2 o 3 ginebras, podía haber una de importación que solía ser la famosísima Gordon's que estaba en todos los bares y luego dos nacionales. No te encontrabas mucho más, ¿no? Claro, a partir de ahí se fueron introduciendo algunas marcas inglesas que fueron entrando y podías encontrarte en algún bar pues 5 o 6 ginebras como mucho, ¿no? 3 o 4 de importación un poco más caras y luego las 3 tradicionales. Hoy en día puedes ir a un bar y encontrarte con 30, 40, 50, 60 ginebras. ¿Cómo diferencias, cómo te haces
notar o cómo te diferencias del resto? Pues tratando de tener un packaging impactante, por eso es muy importante ahí, ¿no? Cuando estás en un lineal del supermercado, ¿cómo vas a ser atractivo? Pues vas a ser atractivo teniendo un envase diferente, regalando unas copas, haciendo, hoy en día pues te dan los ingredientes para preparar esos gin tonics que muchas veces parecen ensaladas, no hace falta cuchillo y tenedor para comérselos, no es necesario todo eso, es decir, puedes utilizar, por supuesto tengo desarrollados pues 70 o 80 servicios diferentes para distintas ginebras, cada una con lo que considero que mejor le va, pero cuando presentas el gin tonic lo presentas limpio, es decir, puedes infusionar los productos, es alcohol, el alcohol extrae los aceites esenciales y los aromas de este tipo de especias o de frutas, puedes infusionarlo y a continuación hacer un servicio limpio. Yo no me gustan absolutamente nada esos gin tonics con pepino, flores, canela, no sé qué. Yo me río un poco porque no hace mucho tiempo había un meme rodando, ¿no?, por las redes sociales que decía me he preparado una ginebra de estas que se hacen actuales tal y le he echado tal, ¿no?, y me han salido unas lentejas exquisitas. Sí, claro, es que es la realidad, ¿no? Y yo creo muchas veces, a mí me pasó, ¿no?, hace unos cuantos años ya, en Sevilla un día, estando en una coctelería, yo había ido a hacer un evento, la Noche de los Sentidos, una cena maridaje con destilados, precisamente en aquella ocasión era, y fuimos a tomarnos unos gin tonics después de la cena a un sitio que estaba de moda, y me pusieron un gin tonic con un montón de cosas, con canela, con pepino, con no sé qué, un montón de cosas allí dentro. Y le pedí un cuchillo, que si me iba a dar un cuchillo y un tenedor, porque cómo me tomaba aquello. Cada vez que lo metías en la boca tenías que escupir los tropezones, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que hay que decorar, hay que hacer bonito, hay que tratar de diferenciarse, como digo, en el servicio, y sobre todo las propias marcas están trabajando mucho en ese sentido, ¿no?, en la parte de formación al cliente, al coctelero, pero hay que ser comedido y hay que ser inteligente, o sea, no todo vale, no todo mezcla, no es infusionar por infusionar, no quiero ser el más grande por meter más cosas, ¿no? Muchas veces el menos es más, y la realidad es que hay muchas formas de hacer un servicio diferenciado en todos los sentidos, ¿eh? En el mundo del vino sucede también, y sobre todo el grandísimo juego que dan los vinos generosos, que me parece el mayor tesoro que tiene España, con mucha diferencia, pues ese juego, esa forma de diferenciarse, no quiere decir que llenemos nuestras copas de un montón de cosas. Pero además has tocado un tema muy interesante, porque nuestros vinos generosos que ahora están digamos que están en esa lanzadera, ¿no?, con el mundo de la coctelería, y es un maridaje que no se había hecho o muy poco anteriormente, y que ahora empieza a parecer a tomar una forma muy interesante, igual que los destilados, claro, a ser maridado, con lo cual es una nueva opción de venta, de nuevo mercado, claro, de nuevo nicho comercial. Y sobre todo pensemos que prácticamente pues la mayor parte de los cócteles que se pueden hacer con brandy, que se pueden hacer con ron, muchas de las combinaciones que se pueden hacer con este tipo de destilados, van a encontrar un sustituto de menor alcohol y con grandes características organolépticas en los vinos generosos, pero sobre todo luego yo creo que estamos ante una joya muy poco conocida, que se ha trabajado muy poco por enseñársela al gran público. Mira, yo leía estos días un artículo que me mandaba un amigo de un periódico de allí de Asturias, que hablaba de la capital gastronómica de España, de Sanlúcar de Barrameda, y en el encabezamiento, en las primeras 3 líneas, habla de sus vinos finos. Es decir, hay un gran desconocimiento sobre la manzanilla, hay un gran desconocimiento sobre lo que es una manzanilla y sobre lo que es un fino, hay un gran desconocimiento cuando hay que decirle a la gente que la manzanilla no es un vino de Jerez, la manzanilla es un vino de Sanlúcar de Barrameda y diferenciado. Sí, está amparada por la denominación de origen, eso pero es un que vino es una denominación, unas características totalmente y la diferentes. denominación de origen es una denominación de origen manzanilla de Sanlúcar, que está integrada en la denominación de origen Jerez, pero que es un producto diferenciado. Ese tipo de cosas solo se consiguen con la formación, y esa formación la tienen que dar las propias bodegas, las propias destilerías, es decir, en definitiva, tenemos que enseñar primero al profesional, pero también al público, porque si el público es más exigente, el profesional se formará más y trabajará mejor, ¿no? Pero sin el conocimiento es imposible. Entonces, creo que falta mucho por hacer, y bueno, y aquí concretamente en el mundo de los vinos generosos hay kilómetros por recorrer y muchas posibilidades que desgraciadamente, pues bueno, hay que ir. También es cierto que llevamos 2 años
con una tremenda pandemia que ha cambiado el mundo en muchos sentidos y que ha ralentizado muchos proyectos y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que este 2022 tiene que ser un 2022 de arranque y de inicio, de renovación y de empezar a venderse mejor, ¿no? Pues Serchu, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Perfecto. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de gastronomía, de marketing, de vinos, de un mundo que este año, siendo Sanlúcar la capital gastronómica, nos viene, nunca mejor dicho, que al guante y al dedo. Seguimos hablando con Serchu Solares. Serchu, nos quedamos en ese mundo del vino que vamos a retomar. Y yo te preguntaría, conociendo, como conoces, no solamente otras denominaciones de origen, que ahora hablaremos, sino esta denominación de origen, estos vinos de crianza oxidativa, estos vinos de crianza biológica, que te apasionan y lo sé, si tú tuvieras que trabajar la carta de vinos de un restaurante de la provincia, ¿cómo empezaría? ¿Cómo es ese trabajo de campo y cómo se elaboraría para llevarla a buen puerto? Bueno, yo creo que fundamentalmente cuando vas a diseñar la carta de un restaurante, ya sea la carta de vino, sea la carta de gastronomía, hay que pensarlo primero en el espacio que tienes y al público al que te vas a dirigir. No es lo mismo un restaurante de alta cocina que un restaurante o un establecimiento de tapas, ¿no? Es decir, hay que pensarlo primero en eso. Muchas veces vas a restaurantes en los que la carta de vinos es tremendamente sofisticada y luego su carta de platos es tremendamente sencilla, o al revés. Siempre tiene que haber un equilibrio. Por lo tanto, yo lo primero que haría sería analizar el tipo de establecimiento y preguntarle a ese restaurador a qué público quiere dirigirse o a qué público se dirige ya, si es el caso de... A partir de ahí empezaría a trabajar sobre productos que puedan acompañar a los platos. Es decir, buscaría un equilibrio, una carta con una variedad suficiente, no muy extensa, porque creo que las cartas deben ser vivas, tanto la carta de comida como la carta de bebida debería de ir evolucionando y cambiando. Es mucho mejor tener una carta corta de vinos y de comida que se renueve mucho, para que cuando yo repito pueda ir teniendo novedades, que tener una carta extensísima en la que los vinos se nos mueran o se nos acaben apagando en la propia carta, ¿no? Yo tengo claro que tiene que haber siempre una buena manzanilla. Yo tendría 2 o 3 manzanillas, empezando por una manzanilla fina que pueda ser más informal para el aperitivo, y luego jugando con manzanillas con un envejecimiento más largo, ¿no? O con un fino, por supuesto. El fino y la manzanilla creo que son 2 productos compatibles que pueden vivir juntos y que tienen sus peculiaridades y sus atractivos, ¿no? Y luego tendría, por supuesto, siempre un buen amontillado. Creo que el amontillado para mí es el vino perfecto, lo tiene todo. Es decir, para mí también. Yo es mi vino favorito, tiene todo lo bueno de una manzanilla y todo lo bueno de la crianza oxidativa, que es el gran atractivo, ¿no? Tendría un oloroso, quizás si quieres retorcer un poco más, por supuesto, tocar un palo cortado, y luego un dulce, ¿no?
los dulces son siempre vinos peligrosos, hay que saber muy bien lo que se... Y para mí son vinos que cuando Pedro Jiménez, por ejemplo, que es maravilloso, con un envejecimiento muy largo, es un vino con una concentración de azúcar tremenda, por lo tanto es un propio postre. Yo nunca recomendaría el maridaje de un Pedro Jiménez con un postre. Lo recomendaría con un buen queso azul, un maridaje. Claro. Yo hace 25 años, cuando propuse en Asturias hacer un maridaje de un Pedro Jiménez con el queso Cabrales, la gente se echaba las manos a la cabeza en aquel momento, ¿no? Hoy en día la combinación de vinos dulces y quesos picantes es algo tremendamente habitual porque es un maridaje casi perfecto, un equilibrio fantástico, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que las cartas siempre estén equilibradas y siempre correspondan a la realidad de tu público y sobre todo a la realidad gastronómica de tu establecimiento. Claro. Sanlúcar, capital gastronómica española. ¿Qué oportunidad se nos abre y cómo crees que debemos aprovecharla, Sergio? Bueno, yo creo que es un escaparate fantástico, es decir, solo la cantidad de publicidad recibida en todos los medios de comunicación de España, pero también en medios internacionales, abre la oportunidad de convertir a Sanlúcar en una capital permanente de la gastronomía y del turismo. Pero para ello hay que dotarla de los medios adecuados, ¿no? Cuando se viene a la ciudad hay que venir a una ciudad que tenga servicios, que tenga una buena oferta, no solo gastronómica, sino de información turística y atractivos durante todo el año y buenos alojamientos, ¿no? Creo que la ciudad tiene que crecer todavía en alojamientos, sobre todo y en alojamientos de calidad, que ya tiene, pero que tiene que crecer más para que en ciertas épocas del año pues no esté la ciudad tan apretada para venir a dormir, ¿no? Y creo que es una oportunidad fantástica para que la restauración venda su producto, renueve sus cartas y trate de salirse de algo fantástico que tenemos, que son los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, pero no solo de langostinos claro. vive el hombre, ¿no? Yo creo que cada vez hay más establecimientos y este año me consta la apertura de alguno más que va a haber, pues que van en el mundo del atún rojo, que ofrecen una gastronomía variada, va cambiando mucho, ¿no? Sanlúcar, yo en estos 7 años que llevo viniendo a Sanlúcar y que he estado aquí en Sanlúcar, pues he visto cambios, aperturas y formas diferentes de ofrecer la rica gastronomía. Para mí sigue teniendo un atractivo tremendo Sanlúcar de Barrameda, que es su barrio alto y sus tascas, sus tabernas y su tapeo sin sentarse de cuchillo y tenedor, el ¿no? Clásico, eso es, el clásico rinconcito del barrio alto, ¿no? Es fantástico eso porque sobre todo es una de las cosas que te hace diferente. Es decir, comer en un gran restaurante como los que tiene Sanlúcar de Barrameda lo puedes hacer en cualquier sitio de España. El tipismo de cada sitio es de cada sitio. Claro. O sea, perderte en una tasca del barrio alto, disfrutar de la manzanilla en cada establecimiento, aunque sea frito, claro, a la papa cocida. Y el atractivo que tiene, que dices tú, tienen la misma marca de manzanilla en 5 sitios, pero sabe de manera diferente en los 5 sitios, porque suelen tener sus propios barriles, claro, que lo que hacen es dotar de personalidad a ese producto. Por lo tanto, ese atractivo para mí es el más grande. Y una cosa importante, el paisanaje. Claro. O sea, estar en contacto realmente con el paisanaje, con el hombre del campo, con el marinero, que te cuenta qué tal, no sé qué. Yo creo que es una experiencia muy gratificante, no solamente gastronómica, sino como incluso espiritual. Sin lugar a dudas. Aquí sobremanera, porque Sanlúcar de Barrameda tiene algo increíble, algo fantástico, que quizás es lo que hace que la gente se enganche, ¿no? Yo cada vez conozco más gente de fuera de Sanlúcar, que lleva viniendo desde hace un montón de años y repite sus vacaciones y siempre son sus vacaciones aquí o sus escapadas son aquí. Porque la gente de Sanlúcar tiene esa magia de enseguida abrirte los brazos, mantener conversación, sentarse, invitarte a sentarse en su mesa, poder charlar, y ese atractivo que tienen esas tascas y que tiene el paisanaje de Sanlúcar de Barrameda, pues es uno de los grandes atractivos, ¿no? Yo siempre digo que la mejor manera de conocer una ciudad es perderse entre su gente. Mira, yo hace 10 o 12 años, ahora ahí, que estuve en China, cuando fui a China tenía claro que no iba a entrar en establecimientos que tuviesen la carta en inglés ni que tuvieran fotografías. Entraba en los establecimientos que todo estaba en chino y había leído en algunas guías que no es de mala educación señalar lo que están comiendo en otra mesa. Entonces yo comía de lo que mejor pinta tenía, ¿no? Y me llevé gratísimas sorpresas. Claro. Es decir, disfruté de una gastronomía, me senté a comer con gente en un establecimiento en el que estabas mezclado con gente que era de allí y los raros éramos nosotros que pedíamos cerveza porque ellos tomaban té, que el té es gratis a la hora de comer, pagas la comida y entonces puedes comer por 5 euros, por 6 euros, auténticas maravillas
y es la manera mejor de conocer la gastronomía y de conocer las ciudades, ¿no? Hemos hablado de esa manzanilla en sus diferentes vertientes y variedades, pero bueno, sabemos esa manzanilla, ¿no?, como buque insignia de nuestra ciudad, pero ¿y con los demás vinos? Tenemos que promocionar también nuestra crianza oxidativa, que es espectacular, nuestros amontillados, nuestros olorosos, nuestros palos cortados, y no solamente eso, sino otra carta de vinos que se hace paralela, ¿no?, con temas de espirituosos o otros vinos combinados como los vermut, como las centillas, como las malvasías. También Sanlúcar es conocida por esa manzanilla, pero también tenemos bodega con magníficos vinos de crianza oxidativa y otras variantes. Sin lugar a dudas. Espirituosos, licorosos. Sí, sin lugar a dudas. O sea, yo he tenido la oportunidad o la suerte, porque siempre digo que alguien te abra la puerta de su casa y te dé una copa de vino y puedas meterte entre botas a probar sus cosas, es un tremendo privilegio, ¿no? Y yo he tenido la suerte de poder visitar varias bodegas en ese sentido, con los propietarios o con el enólogo o con el capataz de la bodega, que es el que mejor conoce sus vinos, ¿no? Y poder perderse a probar cosas que llevan 50 años o 30 años o 60 años metidos en una bota. Hay cosas fantásticas en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda. Lógicamente se le conoce por la manzanilla porque quizás el resto de los vinos, el más conocido es su hermano mayor, que es Jerez, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera los vinos de aquí, mucha gente no asocia que en Sanlúcar de Barrameda se hacen también extraordinarios amontillados, extraordinarios olorosos, o sea, hay unas crianzas fuera de serie, o sea, hay bodegas aquí que tienen tesoros que desgraciadamente la gente, bueno, desgraciado o afortunadamente, ¿no?, porque si se conocieran en exceso a lo mejor se acabarían, ¿no?, o se transformarían, porque muchas veces se muere de éxito, hay gente que no es capaz de gestionar el éxito y acaba cargándose algún producto, ¿no? Yo, mira, no hace mucho he estado en una bodega que no voy a citar porque no merece la pena hacerlo, ¿no? Está en una bodega probando varias cosas y de repente pruebo una bota y digo, esto es maravilloso, pero ¿y esto qué? No, pues esto tiene más de 60 años, me decía el capataz, y digo, pero ¿y por qué no está precintada y no tiene la certificación BORS, ¿no?, que creo que es muy, muy importante a la hora de vender y que revaloriza el producto? Bueno, en su momento no se hizo y se fue dejando aquí y tú dices, este es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? Es decir, las bodegas tienen joyas, pero no tiene nadie que sepa gestionar la comercialización de ese producto. Muchas veces, y nos pasa mucho a los asturianos, Asturias es la mayor mancha quesera de Europa, y la mayor parte de los españoles piensan que en Asturias está el Cabrales y poco más, ¿no? Y tenemos más de 100 tipos de quesos distintos, pero no sabemos vendernos. Es decir, y creo que hay una similitud tremenda con esta tierra. Creo que los andaluces y los asturianos somos muy parecidos en ese sentido. Tenemos una tierra rica, tenemos unos productos increíbles y luego no sabemos vendernos. La gente viene por inercia, viene porque son tierras en las que estás muy bien, muy a gusto y te encuentras muy bien y te gusta mucho, pero realmente hay un tremendo desconocimiento sobre la riqueza. Y con las bodegas de aquí pues pasa un poco eso, ¿no? Muchas veces no saben lo que tienen en casa. Bueno, en este caso hemos hablado de que la vitivinicultura evidentemente es una pasión en tu vida. Has conocido por tu formación, por tu ubicación, por tu localización en otras denominaciones de orígenes en esta España nuestra. ¿Cómo cambia, por ejemplo, en otras denominaciones el marketing, el hacer comercial, rutas de comercio, de nuevos clientelar, etcétera? ¿Cómo cambia un poco otra denominación de origen, ya tú conociendo la denominación de origen de Jerez, Sherry y Manzanilla de Sanlúcar? A ver, una de las cosas que yo creo que está mucho por explotar, aunque sí se están haciendo cosas, pero creo que hay mucho más que hacer, es la parte del enoturismo. El enoturismo es una forma fantástica de conocer la viticultura y las bodegas. Es decir, por ejemplo, en muchas zonas de La Rioja, en zonas del Somontano, de muchas zonas de España, las bodegas durante todo el año hacen paquetes de enoturismo en los que vienen a conocer los distintos procesos que se elaboran, que se hacen, por ejemplo, con el trabajo del viñedo, que es algo atractivo, que tiene mucho atractivo porque la gente no desconoce que el viñedo tiene un ciclo de vida, ¿no? Cuando pasas por las carreteras ves una planta fantástica verde con un colorido tremendo y cuando pasan unos meses esa planta parece que se ha muerto.
que si tú no tuvieses ningún conocimiento y te lo encontrases en el campo, seguramente la arrancarías porque pensarías que está seca y muerta, ¿no? Entonces, eso es algo fantástico, que cuando se lo enseñas a la gente de forma divulgativa, hace que se adentren en el mundo del vino de otra manera, ¿no? Las visitas a las bodegas, que aquí pues hay unas cuantas bodegas que lo hacen, pero hay muchas otras que siguen sin enseñar su producto. No hace falta hacer una visita turística con un guía turístico. Para mí es mucho más atractiva que alguien de la casa te enseñe, te dé una vuelta, te cuente su historia, su experiencia y te invite a tomar un vino, ¿no? Ese tipo de cosas creo que en otras zonas se hacen mucho más de lo que aquí se hacen. Y luego, además de eso, creo que las campañas de marketing que se utilizan en muchos consejos reguladores, aquí hay una dificultad añadida, que es esa dificultad en el caso de Sanlúcar y del resto del marco, ¿no? Esa dualidad, ¿no? A la hora de promocionar, ¿es bueno que la manzanilla y los vinos de Sanlúcar de Barrameda se promocionen con el resto? Pues desde el punto de vista del poder económico y de hasta dónde puedes llegar, pues sí. Desde el punto de vista de la característica única que tiene Sanlúcar de Barrameda con su producto, pues no. Yo tengo claro que habría que hacer unas campañas propias, únicas, en las que quedase muy claro que Sanlúcar de Barrameda tiene algo único en el mundo y con unas peculiaridades completamente diferentes, pero no solo en la crianza biológica, que por supuesto, sino también en las características de la crianza oxidativa. O sea, la crianza oxidativa de Sanlúcar tiene peculiaridades que yo creo que pueden ser una marca diferenciadora, ¿no? Sergio, actualmente vivimos épocas convulsas, ¿no? De manera geoestratégica o geopolítica el mundo ha cambiado, lo queramos o no. En este caso, por ejemplo, para el mundo del comercio y de la industria del vino, el Brexit ha podido lastrar, ¿no? Las importaciones al país anglosajón, pero no solamente el Brexit, sino también la guerra, los sobrecostes en exportación, materias primas, la crisis económica casi permanente, ¿no? En que nos encontramos siempre. ¿Tú crees que el mundo de la industria, el mundo de la bodega en este caso, debe de reinventarse? Es fundamental, o sea, es básico. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de la guerra ahora de Ucrania y sobre todo las sanciones a Rusia está significando, sobre todo para el mundo del producto gourmet que tiene la capacidad de exportación, un grave problema, porque Rusia era un mercado emergente tremendo, nuevos ricos, gente de poder adquisitivo alto, que quieren parecerse a los cosmopolitas de otros lugares del mundo, quieren modernizarse y la forma de modernizarse con dinero es comprando productos de lujo, y entre ellos están los vinos, están los destilados, está la alta gastronomía, ¿no? Tenemos una oportunidad en este momento. Yo creo que la parte online, es decir, esta crisis general que hubo con la pandemia y que sigue habiendo, nos hizo ver la vida de manera diferente. O sea, todo el mundo que pensaba en comprarse un piso ahora quiere una parcelita, porque sabe lo que es estar encerrado. Es que hemos vivido algo único en nuestras vidas, ¿no? Ni las guerras te encerraban, te obligaron a quedarte en casa y algunas personas podían salir a trabajar, otras ni siquiera, porque se llegó a parar incluso la industria, ¿no? Eso ha hecho que el mundo cambie y, por lo tanto, si no evolucionamos al ritmo que evoluciona la gente, tengo clarísimo que no va a haber crecimiento. La bodega que no se reinvente, la bodega que no tenga clarísimo que en este momento tiene que buscar otra manera de vender, está acabada. O sea, su vida va a ser muy corta. Si quien pretenda seguir vendiendo el vino a granel a las tascas de Sanlúcar de Barrameda y vivir de eso, creo que lo va a tener muy complicado. Es decir, la venta hoy en día en las bodegas para mantenerse, bodegas que tienen millones de euros metidos en botas, bodegas que no sé, es que es alucinante el que digas, me puedo tomar por €1 o por €1,20 un vaso de un vino que ha estado 4 o 5 años metido en una bota. Es algo que es impensable. En ningún vino de otra denominación de origen con 4 años de crianza tiene el precio que tienen los vinos de bueno, aquí. eso lo vemos en los lineales de los supermercados, que por suerte ya está cambiando, ¿no? Sí, Yo creo que ahora tú vas a una tienda especializada de vinos y te encuentras una manzanilla 18, 19, 20, 25 euros, y me parece genial, ¿no? Porque es un vino, no iba a decir de autor, pero es un vino con una marca especial, con unas características especiales, con un marketing magnífico y con una calidad excelente, y hay que venderlo, igual que cuando alguien antiguamente iba y compraba el Marqués de Cáceres o el más no sé qué y se gastaba pues 10, 12, 15 euros en una botella. Y sobre todo con un proceso de elaboración y con una historia muy largo y único. Claro. Es decir, tú no es lo mismo coger un vino
prensarlo, fermentarlo, embotellarlo y venderlo, como hay algunos vinos, ¿no? Los Beaujolais Nouveau franceses que salen en noviembre, o los vinos de aquí, los vinos de España, los maceración carbónica más jóvenes, que corren a salir a ver quién es el primero que sale para competir con ese Beaujolais Nouveau, ¿no? Esos vinos tienen un proceso de elaboración muy corto, muy rápido y, entre comillas, vamos a entre comillas, muy barato, ¿no? El proceso de la crianza biológica, ya no hablemos de la oxidativa o cuando se mezclan las dos, porque el proceso es mucho más largo, pero el proceso de crianza biológica, sabes que como mínimo para tener la denominación de origen tiene que estar 2 años o 2 años y medio metido en esa bota, ¿no? Ya estamos hablando de un vino que desde que empieza su proceso de elaboración hasta que puede salir al mercado, como mínimo pasan 2 años y medio. Eso también hay que pagarlo. Claro. Y claro, pero eso hay que contárselo a la gente. Es decir, falta formación. Mucha gente desconoce que ese vino tiene 4 años o 5 o 7 años. Me estoy tomando una manzanilla con 7 años de crianza. ¿Cómo 7 años de crianza? Si es un vino blanco transparente. Es decir, hay que explicarle a la gente mucho más. Vuelvo a insistir, y es que para mí es algo fundamental en estos 26 años de carrera profesional. Siempre he insistido mucho en que es básico la formación, pero es básica la información, es decir, formar informando, contándole a la gente la riqueza del producto. Y estoy seguro de que nadie, es cierto, que dejaría de ser un vino tan popular si una botella de manzanilla valiese 10 euros, no se consumiría tanto, porque es imposible, porque tampoco la economía lo permitiría, ¿no? Pero sí hay que contarle a la gente que va a pagar 10 euros por una botella de manzanilla porque tiene un proceso de elaboración único y con unas características determinadas y sobre todo un proceso largo que tiene unos costes para la bodega que si no son imposibles de asumir. Yo siempre digo que por qué la gente compra un perfume caro, ¿no? Cuanto más pequeño es el botecito y más escueto es el líquido y más caro es el producto, porque estás buscando la exclusividad y estás buscando un poco el salirte. Pues si hay mercado para eso, hay mercado, por supuesto, para nuestros bors y para nuestros vinos viejos. Lo hay, de hecho, cada vez más. Es decir, hay un tipo de establecimiento cada vez más gourmet. Pero el gourmet no quiere decir que sea formal. Porque, por ejemplo, todo lo que está haciendo David Muñoz, no con su local madre, que diríamos que es el sitio formal, sino con la parte informal de la gastronomía. Gastronomía a alto precio, con un aspecto informal en el que puedes ir con unos vaqueros o como te dé la gana, por comida callejera, ¿no? La street food, ¿no? Es la comida de la calle, pues al final es un poco eso, pero ahí ese público que va a pagar por comerse un producto determinado, informal, 20, 30, 40, 50 euros, no tiene problema en pagar 30 o 20 o 25 o 40 por una botella de vino que realmente sea única y diferenciada, ¿no? Sergio, has trabajado como director técnico y responsable de marketing y asesoría gastronómica. ¿Cómo se estudia un proyecto gastronómico para sacarle el mejor rendimiento, ¿no? Para que ese producto final pues florezca de manera... Bueno, es fundamental y como hablábamos antes, no es fundamental. Lo primero, estudiar el entorno, saber lo que tienes, conocer perfectamente con quién vas a competir, que es muy importante. Es decir, tú llegas a un sitio, levantas la persiana de un establecimiento y te pones a vender. ¿Y por qué te van a elegir a ti? Claro. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿por qué si ya hay otros 5 que ofrecen lo mismo que tú y lo hacen muy bien y tienen a su clientela desde hace años, ¿por qué me van a elegir a mí, no? Pues el por qué me van a elegir a mí es porque yo tengo que ofrecer algo diferente. Tengo que dar el mejor servicio, por supuesto, la mejor calidad, pero además tengo que ofertarle a la gente algo atractivo y distinto. Por lo tanto, es muy importante conocer tu entorno. A partir de ahí hay que estudiar a quién quieres dirigirte. Yo quiero dirigirme a un segmento medio popular, o quiero ir a la alta gastronomía, quiero ir a la gente, no a la alta gastronomía en cuanto a sofisticación, sino quiero dirigirme a ese público de dinero, porque yo quiero montar un establecimiento dirigido a ese público de dinero. Bueno, pues hay que saber si lo hay. Porque a lo mejor si tú montas un establecimiento en una ciudad en la que realmente pues el poder adquisitivo es muy bajo y no hay un gran turismo, pues no vas a poder vivir. Es decir, es muy importante estudiar cada uno de los elementos que van a influir en ese negocio para poder hacer una oferta adecuada. Muchos establecimientos, sigue existiendo, ¿no? Pero yo me acuerdo antiguamente, cuando alguien no valía para trabajar en nada, lo metían de camarero. Y tú decías, pero si es que el profesional de la hostelería tiene que tener conocimientos, tiene que estudiar mucho, tiene que formarse. La profesión, por supuesto. Y sigue siendo, hoy en día sigue desgraciadamente habiendo muchos trabajadores no profesionales de la gastronomía en el mundo de la restauración. Uno, porque es un trabajo
muy agradable, muy atractivo, pero con pocas recompensas. Trabajas cuando los demás disfrutan, horarios malos, muchas horas normalmente, y en muchas ocasiones no está bien pagado, ni se cumple con las... Claro. Cuando ves muchas veces a los empresarios de la hostelería quejarse, es que no encuentro personal. Paga el personal lo que tiene que pagarle, pero también haría muchas veces insostenibles los negocios. Es decir, está pensado todo de tal manera, hay tantísimo establecimiento de hostelería y hay tanta competencia, que es muy difícil salir adelante si cumples al 100% con todo y entras en el mercado de la batalla. Es decir, o te diferencias, estamos hablando, o te diferencias, te conviertes en algo único, o si no es muy difícil sobrevivir porque hay muchísimos bares. Bueno, en este tramo final de nuestro programa, de esta entrevista, vamos a tocar también dos pasiones o una gran pasión que creo que es el mundo de la cerveza en tu vida. ¿Qué relación has tenido con el mundo cervecero, con el mundo de la cerveza? Y también me interesa que me hables un poquito de esa vinculación que has tenido con la famosa marca La Estrella de Gijón, sucesora de Suarriazi Bachmayer. Cuéntanos un poquito, porque es una historia muy bonita. Yo el mundo de la cerveza, sí es cierto que empecé a meterme profesionalmente en él, pues como aficionado me atraía el mundo de la cerveza. Conocí a Andrés Torre, un profesional de la hostelería, que tiene para mí la mejor cervecería que hay en Asturias, y a partir de ahí empecé a descubrir cosas que yo hasta ahora no había probado nunca, ¿no? Hasta aquel momento. Eran las cervezas que llegaban normalmente, quitando la cerveza Guinness, la famosa Guinness negra, un poquito amargo, casi todo lo que había era bastante dulzón, o eran cervezas rubias, ¿no? Y a mí siempre me gustaron mucho las bebidas amargas. Y un día, gracias a Andrés, probé una cerveza, Flying Dog, tremendamente amarga, que mucha gente cuando la probaba ponía la cara así, ¿no? Porque era muy amarga en aquel momento para lo que estábamos acostumbrados. A partir de ahí, pues las circunstancias de la vida me hicieron montar una cervecería y empecé a investigar. Yo soy enólogo, pues al final empecé a investigar sobre la cerveza, tuve curiosidad por conocer cómo se elaboraba, hablé con un productor de allí, con Diego Cotoya, que fue el que me enseñó a hacer la primera receta, y a partir de ahí empecé a trabajar en fórmulas, en recetas, y monté una fábrica, ¿no? O sea que, y tuvimos la fábrica, pues la abrimos en el 2012, pues al final el mundo de la cerveza artesana es un mundo muy complicado, muy complicado, y muy complicado porque todo el mundo quiere tener su fábrica propia y la mayor parte de las fábricas son muy pequeñas. Entonces, cuando produces en pequeño, tienes que vender muy caro y es imposible llegar al mercado popular, ¿no? Por lo tanto, es un mundo complicado. Yo creo que lo que hay que hacer es producir los volúmenes más grandes posibles, y la mejor manera es una fábrica y varias marcas elaborando en la misma fábrica. Esa sería la fórmula ideal, ¿no? Claro. Con respecto a la Estrella de Gijón, pues la Estrella de Gijón viene de muy atrás, ¿no? Mi abuelo, y mi padre y varios tíos de mi padre trabajaron en la antigua fábrica que estaba en mi barrio natal, en La Calzada, entre La Calzada y el Natahoyo. Y bueno, pues yo cuando monté la fábrica de cerveza inicialmente mi idea era ponerle el nombre de la Estrella de Gijón, pero no pudo ser porque la marca estaba registrada. En su momento, la Estrella de Gijón, cuando se vendió en el año 74, la compró el Águila Negra de Coyoto. Y el Águila Negra de Coyoto, que era la otra fábrica que había de cervezas importante en Asturias, en Oviedo, ¿no? Estaba así, a las afueras de Oviedo. Realmente pertenece a Siero, ahí está entre Siero y Oviedo, ¿no? Y cuando el Águila Negra de Coyoto lo compró nuestro querido amigo Ruiz Mateos, pues la llevó a la ruina y la cerró. Como casi todo lo que hizo, ¿no? Todo, claro. Y las marcas, se quedó con ellas, todas las marcas del Águila Negra de Coyoto, que también incluían las de la Estrella de Gijón, pues se quedó con ellas el Grupo Mau San Miguel. Y el Grupo Mau San Miguel, pues el Águila sí que lo sacó, pero luego de las otras no hizo nada. Entonces, Patentes y Marcas te obliga que al cabo de unos años, si la marca no se utiliza, tú no la puedes tener retenida. O la utilizas o la tienes que soltar. Y así sucedió. Se deshizo de varias marcas, y yo en el momento en el que me enteré, porque yo iba haciendo búsquedas cada cierto tiempo, iba haciendo búsquedas de la marca, pues lo que hice fue comprar la marca. Compré la marca y recuperé. Lo que hice fue pues la etiqueta tal cual, como que en aquel momento eran botellas serigrafiadas, pero yo le hice una etiqueta transparente, exactamente con el mismo logotipo, con todo igual que en su momento. Un trabajo del que en aquel momento colaboraba conmigo, el diseñador Mauri, que hizo un trabajo fantástico.
y empezamos a comercializarla por el barrio y tuvo una aceptación tremenda y bueno, la marca sigue viva, ¿no? De hecho nos hicieron un reportaje en las televisiones de allí en la prensa, con mi padre con la botella antigua y yo con la moderna, porque bueno, era un poco el que la marca volviese a quedarse en casa y en la familia. Pues muy interesante, la verdad. Y bueno, actualmente el mundo de la cerveza se está haciendo, como he dicho, mucha cerveza de autor, mucha cerveza artesana, mucha cerveza en paralelo con el vino. Yo estuve hablando con Francisco Galán, que tiene una magnífica fábrica de cerveza en los antiguos laboratorios Lucol en Jerez, la marca 15 y 30, donde en botas envinadas en oloroso, pues ahí envejece su cerveza y cría su cerveza, con lo cual hay ahora un escaparate en pleno siglo XXI enorme de cervezas de... Sí, tú piensas que ya, mira, yo ya pues allá por el 2014, por ahí, empecé a hacer, porque yo una de las cosas que me encontré cuando llegué al mundo de la cerveza era que la mayor parte de los cerveceros utilizaban una sola levadura, todo el mundo fermentaba con la misma levadura, ¿no? Y yo decía, esto es imposible que todas las cervezas, o sea, las estemos haciendo con la misma levadura, y empecé a investigar y dije, ¿por qué no utilizar algunas levaduras de vino? Vamos a ver qué resultado hay. Y entonces empecé a saqué una serie de cervezas que las llamaba experimentales, porque eran lotes muy pequeñitos, que fermentaban o envejecían en barricas de vino, de whisky, de lo que fuera, o fermentaban con unas levaduras, una levadura de Sauvignon Blanc, una levadura de champán, jugué un poco con eso y se vieron cosas extraordinarias. Yo de hecho tengo guardada alguna botella, tengo algunas cervezas elaboradas con 48 meses de crianza. Joder. Y se convierten en un producto que está a caballo entre una sidra, un vinagre y una cerveza, con mucho menos carbónico, bastante ácidas, aromáticamente son otro mundo, que bueno, es un estilo que en Bélgica se lleva haciendo durante muchos años, que son las famosas Lambic, ¿no? Cervezas de fermentación espontánea, que en la región de Lambic en Bélgica pues son increíbles las cervezas que se hacen ahí. Y yo empecé a hacerlo aquí, tenía completamente separado del resto de elaboración, en mi casa, en una bodega en mi casa de Gijón, que tenía 8 botas, y ahí el producto pues va transformándose, evolucionando y bueno... A ver dónde te llevará. Sí, y son cosas que realmente el mundo de la cerveza es un mundo apasionante en el que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo lo que tú dices, cuando empezamos a fusionarlo con el mundo del vino, lo convertimos en un producto mucho más interesante. Claro. Es una de las cosas que yo más echo de menos en las cartas de los restaurantes. Tú vas a un restaurante de 3 estrellas Michelin y tienes una carta de vinos fantástica y luego Mau o Cruzcampo. Las propias marcas ya están haciendo, y eso es lo mejor que le ha podido pasar a la cerveza artesana, que el mundo industrial, las grandes marcas de cerveza, están empezando a hacer elaboraciones de ese estilo. Y cuando el grande se mete en el mercado del pequeño, es por algo. Es por algo. Los anuncios antes de televisión de las cervezas eran la fiesta, la alegría, no sé qué. Ahora es el aroma, el lúpulo, la malta. Han cambiado completamente. La estética, lo antiguo, por algo es, ¿no? Sí. La cerveza artesana ha hecho algo en el mundo de la cerveza en España. Bueno, Sergio, antes de marcharnos, porque realmente estamos ya prácticamente sin tiempo, quiero que me des una pincelada, porque has tocado el mundo de la literatura también. 2 libros publicados, de vinos y tapas por Asturias, en el 2016, por la editorial La Productora, y por la misma editorial tenemos de sidras y sidrerías por Gijón. Bueno, el mundo también de las letras y de la historia y de la gastronomía se unen en tu Sí, camino. A ver, yo desde siempre, desde los 12 años, siempre he escrito. He escrito poesía, siempre me gustó mucho escribir, ¿no? Me encanta la literatura en general. Y bueno, una de mis pasiones siempre ha sido la escritura, por eso llevo pues colaborando con medios de comunicación, estuve durante muchos años, escribiendo colaboraciones para revistas, y bueno, surgió en ese momento, me hicieron la propuesta, me hicieron el encargo, en este caso la productora me hizo el encargo de hacer un primer libro, que era de vinos y tapas por Asturias, pero lo que hacía era un recorrido por distintos locales de Asturias en el que pues, se probaban sus vinos y sus tapas, ¿no? Y se recomendaba un poco ese tipo de estadía. Tuvo muchísimo éxito, funcionó muy bien, se vendió la primera edición muy rápido, se hizo una segunda edición y entonces me encargaron el hacer el segundo libro más relacionado pues, con la sidra, con el producto local, ¿no? Que bueno, ahí recuperamos un vocabulario, hicimos una serie de cosas interesantes, un libro que además estuvo nominado
nominado a Mejor Libro de Gastronomía del Mundo en los premios Gourmand y al final pues fue finalista y no ganó, ¿no? Pero sí que es un libro con mucha fotografía, muy visual y sé que están agotadas las 2 ediciones, o sea, no hay, creo que no hay ejemplares ya por ahí, si hay alguno que lo compre, porque siempre digo, llegó un momento en el que a mí me habían dado una serie de libros y los fui regalando a amigos. Y un día voy a echar mano y mi mujer me dice, es que no tenemos ningún libro de los tuyos nosotros. Y tuve la suerte que fui a una librería y había 5 libros, y entonces me compré 5 libros de cada y mi mujer los guardó bajo llave y no se los vas a regalar a nadie, ¿no? Porque si no al final me quedaba yo sin libro, ¿no? Pero sí es verdad que es un mundo que me apasiona mucho. Luego pues hice también fuera de la gastronomía, hice varias colaboraciones. Precisamente en estos días estaba siendo el Día de les Lletres Asturianes, ¿no? Hace unos días que fue, y en este mes de mayo, y todos los años el gobierno del Principado de Asturias saca una edición de libros para regalar a los diputados y para regalar de forma institucional, en el que pues, en los distintos años aparecen distintos escritores asturianos, y yo he participado en 3 o 4 ediciones con literatura, o sea, con algún poema y con alguna cosa relacionada con la gastronomía también. Bueno, Sergio, y después de todo esto se nos quedan muchas cosas por en el tintero y por hablar, pero bueno, eso también nos dará la posibilidad de volver a reunirnos aquí. Quien quiera encontrarte, quien quiera dar contigo, en redes sociales, cómo puede encontrar ese producto, esa formación, esos servicios que puede Bueno, aportar. pues a través de mi página web, que es mi nombre y mi apellido.es, sergiosolares.es, y en las redes sociales estoy en todas, ¿no? Instagram, Facebook, hasta en el TikTok, que todavía no sé muy bien cómo se maneja. Mi hija es quien me ayuda un poco en ese sentido, pero sí es cierto que en las redes sociales estoy @sergiosolares en todas, o sea que es bastante fácil poder contactar conmigo. Pues amigo, ha sido un verdadero placer tenerte y nada, esperemos que esos proyectos lleguen todos a buen puerto. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos muy buenas noches a todos y un saludo de este que os habla, un tal Montaña. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.